A propósito de este caso y de todo el seguimiento que le hemos venido dando a las denuncias de ciudadanos que dicen que sus familiares los dejan morir en clínicas privadas porque no depositan a tiempo una cantidad de dinero X que en algunas denuncias ha llegado hasta $1.000.000. Dando seguimiento a esto, hemos invitado a Agustín Burgos, quien es diputado y presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Social de la Cámara de Diputados desde el estudio de Santiago. También tenemos al doctor Sergio Blasco, quien es gerente general del Hospital Metropolitano de Santiago, HOMS, vía Zoom. El tema es los centros de salud privados que se niegan a aceptar pacientes sin depositar primero. Bienvenidos y buenos días a ambos. Buenos días. Buenos días, Yulisa, y un placer estar con ustedes. Nosotros queremos preguntarles a los dos, pueden responder en el orden que entiendan, ¿por qué si tenemos un sistema de seguridad social, si la gente tiene seguro médico, no puede ir a un centro de salud privada y recibir, en el caso del niño, por ejemplo, lo que él necesita ver una transfusión de sangre y que le hicieran el procedimiento porque tenía una fractura en la pierna? ¿Qué había de complicado en ese proceso que no podía prestársele la atención cuando, según dice la misma familia, el niño tenía seguro médico, pero antes de eso tenía que depositar un fondo en efectivo de $30.000? ¿Cuál es la situación detrás de toda la realidad que se ve aparentemente muy cruda? Cualquiera de los dos. El doctor Blasco. Bueno, pues yo en principio, bueno, en primer lugar agradeceros la llamada y que nos deis la posibilidad de participar, ¿no? Pero yo creo que hay una cuestión en la gestión de los hospitales que tiene que estar clara, ¿no? Los prestadores de servicios de salud, en ningún caso, por nuestra parte, ponemos la visión economicista por delante de la visión humanitaria o de la visión, digamos, asistencial. En ningún caso. Es decir, lo primero es atender al paciente y después ya veremos cómo arreglamos el resto. Pero lo primero, atender al paciente y evitar que el paciente, digamos, tenga una situación de peligrosidad, digamos, para sus condiciones de salud. Y yo creo que además, permítanme decirles, ¿no? Nosotros, el Hospital Metropolitano de Santiago, si algo le ha caracterizado ha sido ese compromiso. Miren, durante la pandemia, que nos solemos olvidar muy rápido de esto, nosotros pusimos más de 120 camas disponibles para tratar. Fuimos el hospital con diferencia de todo el país que más camas puso a disposición de la población, del ministerio, para tratar a todos los pacientes del COVID. Por lo tanto, esa es la realidad. Ahora bien, que en esta situación hay una posición o una situación, valga la redundancia, difícil por la necesidad de garantizar la sostenibilidad, a lo mejor, de un hospital. Ahí es donde nosotros empezamos a tener las dificultades en cuanto a los depósitos, a los anticipos, ¿no? Que ciertamente la SISALRIL está, pues desde la resolución del 2008, intentando que todos cumplamos la misma. Miren, no hay ningún problema. Nosotros estamos convencidos y comprometidos con ese tema. Pero también es bueno que nos sentemos y que hablemos de cómo vamos a solucionar los problemas, digamos, de aquellas situaciones donde se dan impagos, donde no se puede dar esa cobertura. Claro. Porque hay otra cosa que tenemos que garantizar todos, que es la sostenibilidad también de los prestadores para poder seguir prestando una atención de calidad. Si queremos reducir el gasto de bolsillo, que estamos absolutamente de acuerdo, si queremos tener un sistema sanitario con una sostenibilidad financiera y además queremos dar una atención de calidad, lo que está claro es que encima de la mesa se nos plantea la necesidad de valorar entre todos un cambio de modelo. Un cambio de modelo. Diputado Burgos, qué bueno que esté con nosotros. Agustín Burgos es además presidente o miembro de la Comisión Permanente de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Sabemos que se está gestionando una modificación de la ley de seguridad social. Es bueno que nos indique si ustedes han iniciado alguna investigación. Escuchando al señor Blasco, advertimos pues que hay varias situaciones que atender en el proceso. Estamos hablando de un caso en donde prácticamente falló todo.
no podemos, por supuesto, ponderar un caso específico para hablar de la generalidad de los casos que ocurren en la República Dominicana para ser justos. Pero en este caso específico de Higüey falló todo. Hubo un accidente donde una persona que iba en estado de embriaguez, o sea, que iba borracho. Posteriormente, el sistema 911 tardó 1 hora y media en brindar la atención a este joven que lamentablemente perdió la vida y que hoy su familia llora. Posteriormente fue llevado a un hospital en donde dice la familia que no había sangre. El hospital, por su parte, también responde y dice, fueron los familiares los que se llevaron al joven a motu propio. Decidieron llevárselo contrario a la indicación que les habíamos dado. Y finalmente en la clínica no se le da la atención que el joven necesitaba. Dicen los familiares que por ausencia del pago, dice la clínica que siempre se le brindó la atención. ¿Qué es lo que corresponde según la ley y en dónde está quedando el bache? Hay algunos centros privados de salud que han dicho, como dice el señor Blasco, nosotros tenemos indudablemente por ley que atender a toda persona que llegue en una situación delicada de salud. Hay que estabilizarle hasta colocarlo en posición de traslado si no puede seguir atendiéndose en el centro de salud. Eso es lo que indica la ley. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde el Congreso? Mira, Catherine, gracias por ese resumen de lo que ha ocurrido con este joven. Y realmente es una muerte más del sistema, lamentablemente, del sistema de salud que todavía no está coordinado en lo que tiene que ver con las atenciones a la emergencia. Pero con la legislación actual garantiza la atención a las emergencias y lo establece el Reglamento General de Hospitales perfectamente en su artículo 30, donde establece claramente que cualquier persona que tenga un accidente, donde tenga su vida en riesgo, un infarto, un accidente, cualquier emergencia, tiene que ser atendido en cualquier centro de salud, no obstante sea público o privado. ¿Qué es lo que ocurre? Lamentablemente, y tenemos que decirlo así, muchos centros de salud privados requieren el depósito y muchas veces requieren primero la identificación del paciente, si es asegurado o no es asegurado, quién se hace responsable. Eso es una frase utilizada con mucha frecuencia en las emergencias, eso no lo podemos negar. Quienes hablen médico y médico que he estado antes de ser legislador en ejercicio tanto público como privado, y eso es una pregunta que se hace frecuentemente en centros de salud privados, violando totalmente lo que establece primero el Código de Ética, la responsabilidad individual del médico y lo que establece la misma Constitución de la República en su artículo 37, que le da la garantía de la vida al ciudadano, que tiene que respetarse la vida desde el nacimiento hasta la muerte. La misma Constitución, otros artículos también establece la calidad de las atenciones. La Ley General de Salud también establece las atenciones gratuitas, si fuese necesario, en cualquier centro de salud, no importa si sea público o privado. En ese sentido, esto es más de lo del rebote que se hizo famoso con la lamentable muerte de Camaño en aquella ocasión en la área este. Y posterior a eso, Catherine, nosotros hicimos y tenemos depositado en el Congreso Nacional tanto la diputada Magda Rodríguez, el diputado Máximo Castro Silverio, quienes saben, una modificación a la Ley General de Salud, en el sentido de resolver, según nuestro criterio, lo que ocurre en lo que se da en una emergencia. Por ejemplo, cuando llega un paciente en una emergencia, juega una clínica privada, es una empresa privada, y tienen que ver gasto de insumos y además las atenciones médicas. Eso es, en ese contexto tenemos que ubicarnos, que las clínicas privadas son empresas privadas que venden servicios de salud, y en la empresa que ofrece algún consumo, algún insumo, requiere que se le garantice quién lo va a pagar. Ese es el kit que se da en una emergencia o se da cuando un paciente va a entrar a un cuidado intensivo. Es una realidad que no la podemos negar y que tiene un papel importante la parte empresarial en ese momento con lo que tiene que ver los gastos de insumos, que nosotros estamos planteando en esa modificación a la Ley General de Salud, que en ese momento que un paciente llegue fruto de un accidente, sea un accidente de vehículo o cualquier tipo de emergencia, que sea trasladado en coordinación con el 911 al centro clínico, no importa, privado o público, más cercano al evento de la emergencia, y que una vez ahí tenga garantizado su
primeras 24 horas de servicio, tanto de insumos como de los honorarios médicos, la atención médica, y que los honorarios médicos que incurra un médico al atender a ese paciente y garantizarle la vida sean debitados a su pago de lo que es la renta al cierre del año fiscal. Igualmente, los insumos que incurra la clínica también sea formalmente debitado al pago de sus impuestos al cierre del año fiscal. Eso llevaría un formulario de la Dirección General de Impuestos Internos donde se pueda establecer qué se le aplicó a ese paciente, qué gasto incurrió y cuáles honorarios médicos son los establecidos de acuerdo a lo que establece el mercado de la seguridad social en lo que es los honorarios médicos. Y eso se ha debitado cada año tanto al médico en su pago de la renta como al centro clínico privado. Eso va a garantizar que no haya un temor de que usted vaya a perder los insumos que incurre la clínica, porque hay una regla y hay un reglamento, una normativa no establecida por escrito de que el médico que está en emergencia ahí va a atender a un paciente, también tiene la disyuntiva si atiende plenamente al paciente con todos los insumos requeridos, sin importar quién va a pagar, pero también ese médico de la emergencia es un empleado de esa clínica privada, que también tiene sus reglas y tendrá que ser llamado a capítulo si tampoco hace los requerimientos necesarios que garantice el pago de los insumos de ese centro clínico privado. Esa es la realidad que se da en la República Dominicana en muchos centros de salud. Sí, gracias contigo. Señor Blasco, parece que hay mucha discrecionalidad en las emergencias de los centros hospitalarios privados para atender un paciente. Antes se decía, hay que estabilizarlo de manera obligatoria. Ahora oigo hablar que dependiendo del tipo de lesión, de la envergadura, habría que atenderlo. Se necesitaría un reglamento mucho más claro. ¿Qué usted podía sugerir para tratar de salvar un poco estas enojosas situaciones que se dan? No, yo creo que hay una cuestión. Nuestra obligación es garantizar la atención, la asistencia y la vida del paciente, ¿no? Y yo creo que absolutamente todos los hospitales y todos los que nos dedicamos en el sector salud, eso lo tenemos absolutamente claro, meridiano, ¿no? Y lo que hay es que atender a la gente, y en función de esa atención ver si tienen la cobertura del seguro para poder ingresarlos en el hospital, y si no tienen la cobertura, siempre y cuando no se ponga en vida en peligro la vida del paciente, pues trasladarlo a un hospital, ¿no? Yo creo que eso, déjenme decirles, es decir, aunque nosotros como gerentes de hospitales, ¿no?, intentáramos hacer lo contrario, nuestros profesionales de la sanidad, nuestros profesionales médicos no nos dejarían, ¿no? Es decir, lo primero, el juramento hipocrático obliga y la atención es obligatoria, ¿no? Y lo hacemos, ¿no? Ahora bien, lo que buscamos aquí todos es decir, cómo esa situación no genera ninguna interrupción, hay un continuo asistencial, ¿no?, y se le da la prestación del servicio en las mejores condiciones a los pacientes. Yo estoy, de verdad, es decir, no hace falta protocolizar nada dentro de las emergencias. Está protocolizado, los estándares están establecidos a nivel internacional de lo que es la atención y hasta dónde debe llegar, ¿no? Y después, con lo que decía el diputado Burgos, la verdad es que tengo que decirlo, me encanta porque se está trabajando en la dirección correcta, ¿no? Busquemos esa solución que al final el paciente no sufra esa dilación, no sufra, digamos, una posible incertidumbre, ¿no? Y tengamos todos digamos, el circuito muy claro, el circuito de atención al paciente muy claro, lo que es, digamos, la parte de la cobertura. Yo creo que si eso está claro, si todos los que formamos parte de lo que es el Sistema Nacional de Salud nos ponemos a trabajar en ello, seguramente estas situaciones, ¿no?, que son muy, muy particulares, ¿no?, también evidentemente pues, serán subsanadas. Señor Blasco, en el caso suyo, que es administrador de una gran institución que brinda servicios de salud, me gustaría saber si hay algún tipo de protocolo que establezca hasta dónde sí se le permite ser atendido a un paciente que llega por emergencia y hasta dónde no. Porque en el caso de la especie, que es similar a muchos otros que hemos recibido como denuncias en CDN,
la persona no se hablaba tal vez de un procedimiento de llevar a una sala de cirugía, de entrar a un quirófano, pero necesitaba un proceso de radiografía, placa, transfusión de sangre, una estabilización que tal vez conllevaba algo más que tomarle la presión, ver si tenía fiebre y darle una aspirina y ponerle un suero. Pero el padre del niño dice, tardaron como 2 horas con el tema del seguro y tuve que buscar 30,000 pesos y hasta entonces mi hijo no fue llevado a cuidados intensivos. Quiero saber si es que hay límites en cuanto a la capacidad de servicios que le permite el centro hospitalario privado a los pacientes o a los clientes de salud, dependiendo del tiempo que se tomen en verificar su sistema de seguro, su póliza de seguro, porque de ahí es donde se establece la diferencia. ¿Cómo pide un centro médico una diferencia económica sin antes saber qué es todo lo que le va a hacer? ¿Hay digamos que alguna plantilla, alguna categoría que te diga si llega en tal nivel, deposita tanto, si no tanto, si tiene un buen seguro, no deposita nada? O sea, ¿cómo se maneja para que la gente tenga la información general? No, vamos a ver, en principio lo que quiero dejar claro es que toda la atención en emergencias está, digamos, posicionada sobre la decisión clínica. Es decir, la parte administrativa económica juega un papel secundario con respecto a la clínica. Y la clínica es la que decide. Si la clínica decide tenemos que llegar hasta aquí, tenemos que llegar hasta aquí como garantía de salvaguarda de la vida humana, ¿no? Es decir, y ahí la parte administrativa o gerencial está, como les he dicho, en segundo plano, ¿eh? Es decir, nosotros eso lo tenemos absolutamente claro. No hay, a ninguna clínica le viene bien o le gusta estar pidiendo depósitos o estar pidiendo anticipos. No suele ser la práctica habitual. Es decir, intentamos en todo caso, con todos los medios, atender y después darle la cobertura necesaria. Pero sí que es verdad que para esa cobertura necesitamos, como decía el diputado, mejor coordinación y, digamos, avanzar en los sistemas de compensación y honorarios, estandarizar honorarios, etc. Pero la idea, de verdad, les digo, no se plantea nunca, retén a ese paciente hasta que tengamos la cobertura. No, el clínico manda, es decir, nosotros tenemos una estructura, el director de emergencias es un emergenciólogo, un especialista, y él es el que decide. Y por debajo de él, de la estructura, digamos, de mando de él, está la parte gerencial, administrativa o de gestión de las propias emergencias. Y a mí me gustaría preguntarle, gracias Sergio, al diputado, con relación a este caso. Recuerdo que cuando lo supimos, incluso nos llamó la atención, porque el padre del joven advertía que no había personal médico suficiente en el hospital de Nuestra Señora de la Altagracia. Unos días antes, estamos hablando de que esto ocurrió prácticamente en la Semana Santa, y el Hospital General de Especialidad de Nuestra Señora de la Altagracia informó que habían sido reforzadas sus áreas de emergencia para garantizar asistencia oportuna. Este joven que sufrió de la negligencia o la falta de premura para la atención del sistema 911 y posteriormente del Hospital Nuestra Señora de la Altagracia. Tenemos aproximadamente 20 minutos hablando de la acción del último actor en la escena de una situación muy penosa, me refiero de la clínica. ¿Qué pasa? ¿En dónde está el reclamo al Hospital Nuestra Señora de la Altagracia? ¿En dónde está el reclamo al sistema 911? ¿Quién les demanda? ¿Quién les demanda por esa falta de atención? ¿Eso está establecido, señor diputado? Claramente, Catherine. O sea, la modificación más reciente que se le hizo a la ley 87-01, que es la ley 1320, establece y le da personalidad jurídica, le da presupuesto a la vida, sí, para que haga sus papeles. O sea, ahí tiene que entrar la parte jurídica. Yo le pregunto a usted, establecido ya, le pregunto, de diputado, la ley 1320. Escuche, un momento, le pregunto algo. ¿Alguna vez en República Dominicana algún ciudadano se ha querellado en contra del sistema de salud y ha ganado? Bueno, no. Me refiero en contra de algún hospital que no le brindó la atención en contra del sistema 911. ¿Eso ha ocurrido? Sí, no ha ganado. Lo que sí está establecido
en la ley 1320, Sí. que le da personalidad jurídica a la DIDA, y la dirección de la DIDA tiene que actuar frente a un reclamo de un ciudadano, y más ahora que tenemos la figura constitucional del defensor del pueblo. Yo creo que en conjunto la DIDA y el defensor del pueblo tienen que establecer los canales legales para garantizar ese derecho a ese afiliado, porque si nos referimos al caso del joven, Sí. que está dentro del sistema de seguridad social, tiene unos derechos que deben ser respetados, y hay una institución que tiene que velar por su defensa, que es la DIDA. Y vuelvo y repito y apelo a la ley 1320, que establece tanto a la tesorería de la seguridad social, le estableció presupuesto y le establece personalidad jurídica, o sea, que la DIDA, evidentemente, frente a este caso y cualquier otro caso, puede actuar de manera legal contra el establecimiento o de manera individual con quien le haya negado el servicio a un ciudadano. Pero mire, yo quiero referirme a lo que ocurre en una emergencia. O sea, no es que hay un protocolo que te diga que cuánto tú recibes o no recibes, si se le hace una radiografía o se le hace una analítica a un paciente. Lo que pasa es que si un paciente llegara a la emergencia, el técnico de rayo X, para ponerle la parte más sencilla, para hacerle una radiografía, tiene que tener una autorización. Entonces, ¿qué ocurre? Que el seguro, en la emergencia, hasta que tú no vas a la oficina del seguro, le llena el papeleo, paga si tienes que pagar un copago, o si es privado, hasta que tú no vas y pagas, el técnico no te va a hacer la radiografía. No está establecido per se que la clínica retiene hasta hacerle el estudio, pero el técnico puede caer en una falta y ser amonestado o ser víctima de cobrarle lo que cuesta ese estudio si se lo hace sin la autorización debida. Por eso nosotros establecemos que en la emergencia tenemos que sincerizar lo que ocurre en una emergencia, y eso ocurre. O sea, hay una burocracia, tanto si el paciente es privado como si el paciente es asegurado, antes de brindarle los servicios de salud a ese paciente, y esa es la realidad. O sea, le estamos hablando con conocimiento de causa. Por eso nosotros estamos planteando la solución. ¿Cuál es la solución? Garantizarle los honorarios médicos a esos galenos que actúan para salvarle la vida a ese paciente, y sobre todo, la parte más delicada que se ve envuelta en esa burocracia, es garantizar los insumos a los centros clínicos. Ahí es que está el quid del asunto. O sea, el doctor, yo lo veo prácticamente hablando claro sobre su aspecto de lo que ocurre en su centro, y que no hay ningún reglamento que establezca escala de depósito ni para hacer los estudios, pero sí existe un protocolo que frente a una emergencia le retrasa la atención adecuada y oportuna a ese ciudadano que llega por una emergencia clínica o por un accidente. ¿Qué nosotros creemos? Que debe regularse, que un paciente que llegue con una emergencia, un accidente, no pueda pedírsele ninguna acreditación que no sea su nombre y su cédula para darle los servicios, hacer los estudios de laboratorio, las analíticas, las radiografías, la sonografía, canalizarlos, todo lo que requiere, sin pedirle más que la cédula, y que después que ese paciente esté estable, entonces pase la parte burocrática de saber si tiene seguro, quién lo va a pagar, todo eso, o ver a qué centro público se podrá trasladar, pero que sea reglamentado a través de los mecanismos que establece la parte legislativa del Sistema Nacional de Seguridad Social, como la Ley General de Salud, que tiene un reglamento de acreditación de los centros de salud. O sea, que vía ley reglamento también las clínicas pueden ser reguladas, de que se prohíba, cuando un paciente llegue en estado de emergencia, pedirle otro documento que no sea su cédula, y prestar todas las atenciones y volar toda la burocracia para que si un técnico tiene que hacerle una radiografía tenga que tener una autorización. Si hay que sacarle sangre para hacerle una analítica, la bioanalista no le va a sangrar si no tiene la autorización, porque corre el riesgo de que ella tenga que ser sancionada por ese centro clínico privado, incluso hasta pagar las analíticas si el paciente sale de ahí sin pagarlas, si no se identifica quién va a pagar. Esa es la realidad. Por eso nosotros estamos planteando esa modificación, que el sistema de salud, el Ministerio de Salud, como rector de la salud del pueblo dominicano, establezca los mecanismos del lugar, que ese paciente durante 4 o 5 horas nadie le pida otro documento que no sea la cédula y las informaciones familiares en aras a sus antecedentes patológicos o familiares que tenga que ver con salvarle la vida. La conversación durante ese tiempo tiene que ser en base a salvarle la vida y la identificación del paciente, y luego investigar si tiene seguro o no tiene seguro, quién va a pagar. Yo creo que ahí estaría
el key de lo que está ocurriendo en los centros privados. Bien, queda claro entonces que lo que se ha cometido en cada una de esas denuncias ha sido un procedimiento irregular, de acuerdo con lo que ambos han dicho, que nosotros sabemos, pero siempre necesitamos que lo digan los profesionales. Gracias al diputado Agustín Burgos de la Comisión Permanente de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, que ha estado con nosotros desde nuestros estudios de CDN en Santiago, y al licenciado Sergio Blasco, gerente general del Hospital Metropolitano de Santiago Homus, quien gentilmente ha aceptado conversar con nosotros tempranito en la mañana. Gracias a los dos. Muchísimas gracias. Gracias y muy amable.